partir de este instante, Hortak reza a dos santos. Adelante, pues, adelante. Los pollos del Japón. En realidad, la anécdota más importante del japonés burgués fue aquella de la inundación, 1983, la vez que vivieron durante un mes sobre el techo de la casa de su cuñado Monzón. Las aguas del río Paraguay y el arroyo Ñeembucú habían inundado Pilar, una belleza de lugar en el sur. Mucha gente, casi toda, había tomado sus cosas imprescindibles y rumbeado hacia Asunción y otras regiones buscando el refugio de un pariente, de amigos o un alquiler para dejar que pase el tiempo y las aguas para el inexorable volver. Pero por algunas razones, unas atribuibles al apego y otras a alguna razón imperiosa, algunos pilarenses debieron quedarse a vivir en esas tierras. Bueno, ahora se dirían esas aguas. Nadie supo nunca a cuál de esas razones respondía el quedarse de japonés. Pero era lógico que un tipo como él no iba a moverse de Pilar en estas circunstancias, ni en otras, porque ¿quién iba a contarlo después? Ese es el mérito de Japón. Japonés, japo para sus amigos. Su sempiterna calidad para construir de historias nimias un gigantesco relato en el que cabían el comisario de Loma Clavel, la pendeja de General Díaz que persiguió a Palito para chupar tereré, Boris Karloff, el arquero Soquete Mora, la vasija de Tutankamón, la parrilla de Carrasco y el ratón Jerry, con una naturalidad que el Gabo exploraría mejor en algunos cuentos, en algunos. Pero volviendo al curso de la historia y al curso del río que decidió tragarse este pueblo por una buena temporada, apenas declarada la derrota de los muros del japonés, anunció que no se movía nada de Pilar y que montaría una carpa en la losa del techo del cuñado, el panadero Monzón. Y así fue. Cargaron 5 bolsas de galletas sin grasa y se pusieron arriba con una dotación de 10 cajas grandes de picadillo, 2 buenos riles y la última lata de lombrices negras de la última incursión pescadora. O sea, la presunción del japonés era que los dorados y surubíes iban a pasear por la calle 14, luego a hacer un giro, incluso en contramano, ojo, diría luego con su consabida acidez el basquetbolista Pato Ganso. Tomaría la avenida Antequera hasta pasar en cardumen urbano frente a su casa. Cosas de la cabeza del Japo. El agua cubría las ventanas de las casas de la vecindad y solo quedaban en superficie los frentes superiores de azotea y los techos, naturalmente. Al segundo día, él y su cuñado empezaron a sospechar que la hipótesis de la pesca prodigiosa era pura paja. Encima húmeda agregaría sin tanta imaginación. Pero no estaban solos en ese lote. Había 2 limoneros alrededor de la casa. Conservaban el verdor de sus pocas hojas sobrevivientes del otoño y de sus ramas colgaban 7 gallinas. En verdad era una veintena, pero varias no alcanzaron a avivarse cuando la correntada ganó el patio. Al tercer día, cuando el picadillo al pan ya era bastante previsible en la dieta de los burgués Monzón y el gusto a carne conservada se impregnaba en todas sus conversaciones, fue aquel tercer día cuando Japonés se puso a observar esos pollos trepados en las ramas. Advirtió que no quedaban 7, eran 6 nomás ya, y que la debilidad iba tumbando a las gallinas en la medida que pasaban los días. Las que ya no aguantaban la debilidad caían y quedaban flotando un rato en el patio y seguramente devoradas luego por otras bestias como un perro desesperado, un par de monos que moraban en el aguacate del fondo que quién sabe de dónde habían llegado, o quizás el mismísimo, Dios nos guarde, el mismísimo manatí que rondó durante una semana la ciudad inundada y se fugó luego de ser descubierto. Lo que hizo Japonés fue habilitar una planilla, plancheta y hojas de diseño y con un lápiz bicolor de carpintero fue individualizando y numerando las 6 gallinas restantes. Atendé lo que te estoy contando. En el inventario incluyó muy prolijamente dibujos de ellas, el estado físico e incluso el anímico, La embataraza tiende a dormirse mucho y un viento la puede tumbar, se encontró en una de sus anotaciones. La cabeza de botón sigue caminando. El peligro es que se resbale en una de las ramas, decía en otra. Recordó unas charlas con Benito Almeida sobre el biorritmo que venía en la edición de diciembre de Radiolandia y trató de utilizar toda esa experiencia también en su catálogo buscando desentrañar un misterio que, según confesó años después, pasaba a ser un dato de vida o muerte. No tanto para los pollos como para ellos mismos,
necesitaban saber con precisión cuál sería el próximo pollo en caer del limonero. Si lograban determinar con precisión, tenían resuelta una parte importante del problema alimenticio. Como no tenían heladera, los pollos vivos se conservaban solos y escribió en su bitácora: la gallina a comer era aquella que decidió morir porque ya no podía resistir. Además, agregaba en su memoria, era una cosa ética para nosotros. De alguna manera los pollos escribía el japonés, eran nuestros hermanos en la desgracia y forzando la comparación, añadió, capaz que nosotros nos moríamos y ellos nos comían. Al pie de la página puso una anotación que pinta de cuerpo entero la gravedad del sino cruel que los acongojaba. Esto se parece un poco a los puntos estos que se hicieron puré en la montaña esa de Himalaya, era, o Aconcagua, no sé. Gracias a esta tarea muy digna de los naturalistas exploradores del siglo XVII al XIX, es que lograron sobrevivir con dignidad Burgués y su cuñado Monzón. Es más, cuando vos ves los apuntes de Humboldt o los dibujos del vivario de Darwin y lo comparás con el cuaderno de diseños Michelangelo que usó el japonés para describir el comportamiento de sus gallinas en la inundación de Pilar, no salís a decir: ¡oh, qué diferencias hay entre aquello y esto! Bueno, digamos. Japonés perfeccionó tanto el sistema que para el segundo día de la observación trazó con el lado rojo de su lapicito de carpintero una columna marginal en la que apuntó: creo que ya estamos en condiciones de definir un futurible para cada uno de los pollos. Así fue como del pan con picadillo, la dieta pasó de ser guiso de arroz con gallina para el mediodía y sopa de gallina para la noche, y así otras combinaciones. Una gallina duraba, por cierto, un par de días, con buena sal y el fresquete de un otoño-invierno conservado en agua. La radio decía que la inundación iría cediendo en una semana, pero el olor al caldo de gallina y los guisos que se mandaban por esos días había generado un enemigo imprevisto. Japonés asegura que unos vecinos del barrio General Díaz, viejos piratas del Fábrica Bajo, habían pasado navegando a camalote a bordo de una vieja y gigantesca tina que algunos atribuían pertenecer al viejo Albersoni en actitud por lo menos sospechosa. Iban mirando fijamente, no tanto al campamento del techo como al limonero con sus 5 pollos sobrevivientes. No había leído a Barrett y su cuento Las gallinas, pero el problema de la propiedad y del ser propietario se había incluido imprevistamente en el continente de sus tribulaciones de sobreviviente. Fue cuando al grito de ¡hombre al agua!, Japo se lanzó a rescatar una vieja cubierta de tractor del abandonado patio vecino. Le agregó unos tablones en el medio, lo puso a flote y lo estacionó frente a la casa amarrándola desde el techo. «Estamos listos para defender nuestra soberanía», dijo más tarde. Transcurrieron los días y todo siguió funcionando a la perfección. Gallina que empezaba con los chuchos de muerte, así alcanza a describir en su bitácora, era bajada y degollada, antes de llegar siquiera a la muerte cerebral. Describía con esos detalles, imagínate. Y en 2 horas era guiso o carne que se guardaba salada para un par de días. La inundación se fue y tras ella empezó a recobrarse la normalidad. Vos le ves hoy al japonés tocando la batería en la banda que tiene y no vas a decir nunca: ese que ves allí fue un biólogo de la Gran 7 en mayo del 83, porque no te lo van a creer. Salvo que le preguntes al Pato Ganso. Pero inolvidable, el Pato Ganso ya fue a jugar al 21 con San Pedro hace un rato. Hortak Reza dos Santos.